Hoy es la inauguración del Centro de Transformación Agrícola Central, sitio destinado a hacer una mejor humanidad mediante la transformación de la agricultura. Aquí es un lugar de convivencia, de relaciones humanas, de capacitación y sobre todo de intercambio de conocimiento. Para ello, todos nosotros somos invitados a presenciar este acto y para engalanarlo nos acompaña el doctor Luis Aguirre Torres, de quien me permito dar una breve referencia de su impresionante trayectoria. El doctor Luis Aguirre Torres es presidente y CEO de Grid Moment Inc., una empresa de inteligencia de mercado e innovación tecnológica especializada en la industria de tecnología limpia en Latinoamérica. En 2012 fue el primer mexicano en ser reconocido por la Casa Blanca como agente del cambio por su labor promoviendo el cambio cultural, social y tecnológico en México. En 2013 fue reconocido como emprendedor de alto impacto por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante su visita a México. En 2016 fue también reconocido por la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca por el modelo de transformación económica implementado a través de Clinton Challenge México. Es presidente y miembro del Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Energía Renovable, así como consejero fundador del Consejo Binacional para el Emprendimiento y la Innovación México-Estados Unidos. Es miembro del Silicon Valley Leadership Group y del Consejo de Administración de varias empresas de tecnología limpia. Antes de fundar Green Moment, el doctor Aguirre Torres participó en la creación de varias empresas de base tecnológica en Israel y en Silicon Valley, California. En cada caso tratándose de empresas financiadas con capital privado que en conjunto recibieron más de 120 millones de dólares de inversión. El doctor Aguirre es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con los grados en Maestría en Ciencias y doctor en Ingeniería y Telecomunicaciones por parte de la Universidad College London, University of London. El doctor Luis Aguirre, aquí presente, hoy nos brindará la conferencia La innovación y las tecnologías limpias para una agricultura sustentable y altamente rentable. Recibámonos con un fuerte aplauso. Hola, buenos días a todos. Siempre es muy vergonzoso cuando lo presentan a uno con todas esas cosas. Primero que nada, muchísimas felicidades. Yo creo que no hay otra palabra, ¿no? La verdad es que lo que se está haciendo con Agribest, obviamente con liderazgo de Obed y por todo su equipo directivo, pero especialmente por toda la comunidad aquí presente, yo creo que lo que estamos haciendo, tal como decía, no estamos tratando de hacer algo bueno por este planeta, y creo que pues, las personas más capaces, o al menos las más interesadas en convertirse en los más capaces y los mejores para hacer eso, estamos aquí presentes, y creo yo que eso ya dice muchísimo, ¿no? Tengo el honor de abrir este día tan especial con una plática. Debo confesar que estoy completamente y absolutamente aterrado de estar frente a ustedes, porque cuando me dice, ¿por qué no vas y nos platicas un poco de agricultura? Yo dije, pues va, y después cuelgo el teléfono y le digo, pero si todos saben de agricultura. Entonces, y si mejor cuento chistes, entonces vengo a no hablarles de agricultura, y cualquier error es a propósito, evidentemente. Pero bueno, eso, cuando estaba yo preparando esta presentación me llevó a pensar muchas cosas, ¿no? Empresas que al final estaban muy cerca, definitivamente, ¿no? Que las cosas iban mal. No, pero fuera de broma, también soy una persona muy depresiva. Entonces, en los últimos años, realmente, digamos, desde que ganó Donald Trump, el mundo se puso muy caótico, o sea, es muy difícil. Entonces uno prende las noticias y lo único que encuentra es esto, ¿no? California to flooding in China. More drought, more famine, more flooding,
150-mile-an-hour winds ripping buildings apart, knocking out power everywhere. All of the electricity is out tonight. There is growing desperation among Indonesians who survived the devastating earthquake and tsunami. Good morning. Even the weather conditions are not good, as you all know. Malibu, a beautiful spot. Tornadoes tore through the Tampa area this afternoon. President Trump believes climate change is a hoax. We know this because he has said it. So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money making industry. Es vergonzoso escuchar este hombre, pero la verdad es que cuando esto pasa dices, no, pues la verdad es que no se puede poner peor. Y atención, porque van a pasarse por martes, y el más palote, 7-0. Y ahí sí realmente dices, pues, lo normal sería perder esperanza, porque, o sea, no es una cuestión de que las cosas vayan mal, es que nosotros como seres humanos estamos propiciando que las cosas vayan mal. Te encuentras cosas como esto que sucedió el año pasado, también como personas estamos enfocándonos en todo lo que no es lo correcto, ¿no? Entonces pasa algo muy interesante. En septiembre del año pasado falleció el papá de un amigo y que vivía en San Diego, entonces fuimos al entierro. Entonces cuando estábamos ahí, después del entierro, estábamos caminando por la calle y de repente, y estábamos hablando de todo esto precisamente, somos ambientalistas, el mundo está mal, y estábamos pensando que hacia dónde va esto, y volteamos al cielo y vimos esto que está pasando. Pero así, imagínense que vas caminando una noche normal, bonita, y de repente pasa esto, ¿no? Y todo el mundo preguntándose qué está pasando, ¿no? Y lo que sucedió es que la empresa SpaceX estaba probando el Falcon 9, que es el cohete que va a lanzar, bueno, que se espera que sea uno de los que lancen la primera nave tripulada a Marte, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, bueno, puede que todas las cosas vayan mal, pero siempre si volteas al cielo hay alguien que está tratando de cambiar el mundo. Entonces ahí es cuando dices, bueno, pues no está tan mal, quiero ser más bien de esos que quieren cambiar el mundo y no de esos que se piensan de manera negativa, ¿no? Entonces siempre digo, pues pensemos positivamente, ¿qué más puede pasar realmente, ¿no? Y ciertamente hay cosas que pueden suceder, que podemos imaginarnos que el mundo pueda acabar mañana, pero hay que verlo también con filosofía, ¿no? La probabilidad de que un asteroide le pegue a la Tierra es del 0.002%, que sí sigue siendo mayor a la que gana el Cruz Azul. Sin embargo, la probabilidad es baja, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos a pensar en dónde vivimos. Si vivimos en esta pelota azul, esta cosa que está ahí es lo que nos debe inspirar, es lo que nos debe llevar a pensar de que vale la pena todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero siempre hay culpables de todo lo que pasa, y les quiero decir que el culpable principal de la sobrepoblación es este cuate que está en la pantalla. Este cuate que está en la pantalla se llama Yoshi, nació el 31 de octubre del 2011, y oficialmente la ONU determinó que era la persona 7,000 millones. Imagínense esa responsabilidad, ¿no? Es 7,000 millones en habitar la Tierra, un lugar que en 1912 se determinó que tiene una capacidad de carga de 3,500 millones de habitantes. Él es el responsable de que hayamos duplicado la cantidad de personas que en teoría puede aguantar el mundo, ¿no? Y dices, bueno, pues suerte el resto de tu vida. Pero te pones a pensar y dices, ¿qué hacen 7,000 millones de personas? ¿No? 7,000 millones de personas en este mundo. Entonces empieza a ver y dices, bueno, hay 430 millones de desempleados, 400 millones de emprendedores, 830 millones de desempleados, vamos a decir, 1.4 mil millones de personas trabajan en agricultura. Entonces dices, bueno, ¿qué tal si esos emprendedores y esos desempleados pudieran trabajar en agricultura? Prácticamente la mitad de la población del mundo estaría trabajando en una de las cosas más importantes que hay, ¿no? Entonces, ahí dices, bueno, no está tan mal, pero cuando te pones a ver realmente los efectos que tiene la sobrepoblación, por ejemplo, tenemos la gráfica que está atrás de mí, y esta gráfica lo que dice es el número de personas que se mudan a vivir en una ciudad, la migración que hay del campo a las ciudades por hora. Entonces, aquí lo que tenemos es, hay 22 personas por hora que se mudan a vivir en la Ciudad de México. Por hora, pónganse a pensar lo que eso quiere decir en términos de educación, de salud, de infraestructura. Imagínense lo que quiere decir para Nigeria, ¿no? La ciudad de Lagos, donde hay 85 personas que por hora se mudan a vivir en las ciudades. Esto es la locura, ¿no? Somos muchísimas personas, y parte del problema que tenemos es que realmente se está acabando ese espacio cultivable para que podamos alimentar a todos, o al menos eso pareciera. Hay un libro que se escribió en 1968 que lo escribió Paul Ehrlich, y Paul Ehrlich era un biólogo, economista muy reconocido de la Universidad de Stanford, que en 1968 publica la historia de terror más grande, así, peor que It o peor que las Kardashian, todo lo que se imaginen. O sea, escribe un libro donde dice, ya no hay suficiente tierra cultivable en el mundo para alimentar a todos. Es más, dice, India y Pakistán ya se los llevó el tren, países como México, muchísima suerte, ¿no?
Entonces esto dices, chale, a lo mejor sí se va a acabar el mundo. Unos años después, el MIT hace un ejercicio, una simulación de qué va a pasar con el mundo y publican un reporte que se llama Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento básicamente es una simulación dado cómo era la economía, cómo estaba avanzando la tecnología, y decían que si le echábamos ganas al desarrollo tecnológico, para el año 2072 todo se acababa. Básicamente lo que dijeron en 1972 es que nos quedaban 100 años y el mundo se iba a acabar. Pero una vez más decían que el problema es no tenemos suficiente tierra cultivable. Bueno, no tenemos suficiente tierra cultivable para que la gente realmente pueda alimentarse. Entonces ahí es cuando dices, bueno, pues ya vale. Pero para poder explicar más o menos cómo llegamos aquí, me gustaría regresarme un poquito en el tiempo y digo, me regreso al 2003, ¿no? En el 2003, cuando éramos 6.4 mil millones de habitantes y que se fue la luz. Y esto es chistoso porque todos los que vivimos en México se va la luz y dices, pues se fue la luz, güey, ¿no? Está chido. Con que no esté el partido, no hay problema, ¿no? Realmente. Pero pasó algo muy interesante en el 2003. Hubo un güey de la, perdón, un cuate, de manera muy respetuosa, que le tocaba podar los árboles en la ciudad de Akron, en Ohio. Pues se fue temprano porque tenía un bautizo, no sé qué, entonces se fue temprano, no podó los árboles, una rama se cayó, le pegó un cable, eso creó una carga en el sistema y eso empezó a propagar porque el software que teníamos definido para evitar que se propagara no lo detuvo, y total que 70 millones de personas se quedaron sin luz. 70 millones de personas. Entonces, una de las ciudades afectadas fue Nueva York, el centro financiero del mundo. Se quedaron sin luz, ¿no? Y la gente no sabía qué hacer. Y además, en ese momento yo vivía por esa zona. Y la gente se volvió loca. La gente simplemente no sabía qué hacer porque se había ido la luz, ¿no? Y yo me acuerdo que, pues, güey, se fue la luz. Comámonos todo de refri, ¿no? Eso es lo que haces en la casa. Pero la gente así como que estaba. Y después de 12 horas, se a preocupar. Luego las gasolineras, pues son eléctricas, ¿no? Entonces, dejaron de servir gasolina. Y después de eso. ¿Sí? ¿Se fue la luz? Después de que ya no había para servir gasolina, los carros empezaron a quedar sin gasolina. Esto duró 3 días, el caos era absoluto. Y la gente que no estaba acostumbrada a esto empezó a preocuparse porque se había ido la luz, porque había una sobrecarga, porque además ese día había 32 grados de temperatura, entonces el aire acondicionado no estaba funcionando, la gente estaba volviendo loca en ese momento, ¿no? Pero había alguien que tenía el secreto de la vida en sus manos y que ni se inmutó. Y es este cuate, ¿no? Que es, vamos a decir que es mi primo. Este cuate, pues vivía fuera de Nueva York y no sé si se acuerdan, digo, sí fue hace como más de 15 años, pero los que tenemos memoria de ese día, me acuerdo que la gente empezó a salirse de Nueva York caminando porque tenían 3 días en esa ciudad, sin luz, sin bombas para subir agua en los rascacielos y todas esas cosas. La gente estaba volviendo loca, pero cuando empezaron a caminar, llegabas ya a las afueras de Manhattan y en realidad toda la parte que rodea Manhattan es boscosa, hay tierra cultivable y hay gente así como mi primo. Y estaba ahí parado nada más diciendo, pues, ¿por qué están todos tan alterados? ¿No? Así como que la vida es muy tranquila, porque este cuate tenía algo que se me hace las cosas más importantes que hemos tenido como seres humanos. Así como paréntesis rápido, estaba tratando de preparar esta presentación, me puse a buscar cuáles son las más grandes innovaciones en la historia, así en la historia, ¿no? Así, porque siempre hay un website de alguien que opina que hay algo así lo más importante. Claro que hay gente que dice Instagram, ¿no? No creo honestamente. Pero, ¿qué creen que sea así el invento más importante de la historia? Bueno, el arado, evidentemente, porque en esta comunidad es lo que vamos a pensar. Pero la mayoría de la gente dice Internet. Y dices, bueno, si un día se va la luz en todo el mundo, no vamos a tener Internet, pero vamos a tener esto, ¿no? Y la razón por la que eso es importante realmente, tenemos que regresarnos un poquito más en el tiempo. Vámonos 10.000 años, 10.000 años antes de Cristo, cuando se presenta el primer evento documentado de cambio climático. Hace 10.000 años. Más o menos la población estimada era de 3 millones de personas en todo el planeta. Pero lo que sucede aquella vez es que éramos nómadas, ¿no? Nos dedicábamos a caminar por el mundo, la vida era de buena onda, y andábamos buscando agüita, y pues ya nos quedábamos ahí un ratito, nos la chupábamos, seguíamos caminando, seguíamos comiendo lo que encontrábamos y demás. Pero viene este fenómeno de cambio climático. En un periodo, quizá de 100 años más o menos, cambia la temperatura dramáticamente. Algunos lagos empiezan a secar, no podemos, ya no encontramos algunos vegetales que encontrábamos antes en algunos lugares, y la gente empieza a caminar más lejos. Y empiezan a caminar a la parte de Asia Central y llegan a un lugar, ¿o no? Ahí está. Llegan a un lugar que se conoce como el Niño, ¿no?
Entonces llegan al Nilo, y cuando llegan ahí dicen, oye, esto está chido, así como que, ¿y qué tal si nos quedamos aquí donde está el Nilo? Porque además todo lo que estaba alrededor del Nilo crecía facilísimo, entonces se les cayó una semilla de girasol, se dio un árbol de aguacate, o sea, la gente estaba fascinada, entonces se quedaban a vivir ahí porque pues, además estaba suavecito, estaba rico y se queda a vivir la gente. Ya que están viviendo ahí, pues ¿qué hacemos cuando nos aburrimos y no hay fútbol? Pues nos reproducimos. Entonces, la gente se empezó a reproducir y de repente había más y más gente viviendo a lo largo del Nilo, entonces empezó a crecer la población y de repente un cuate dijo, oye, ya somos muchos por acá, ¿qué tal si nos movemos? Y dijeron, no, yo ya no me quiero mover, ya llevamos 500,000 años moviéndonos de nómadas, ¿qué tal si mejor nos quedamos ahorita aquí en el Nilo? Y la gente decía, no, porque es que ya se hizo mucho, bueno, vámonos un poquito más para allá. Entonces se mueven un poquito más para allá, más lejos del río, y de repente ya no tienen, de repente ya no tienen pues el agua ahí cerca, entonces dicen, no, pues ¿cómo lo hacemos para acercar el agua? Pues no sé, güey, invéntate ahí, haz un canalito y a ver si el agua se mueve por ahí. Dice, oye, pero pues ya no crecen las cosas tan fácil, pues vamos a sembrarlas, pues agárrate una semillita y ponla por acá, güey. Entonces empiezan a ponerse, pero ¿cómo trabajamos la tierra? Y madre, se le ocurre un güey, mira, préstame esos dos güeyes que están por allá, o sea, los animalitos, vamos a ponerle una onda atrás para que jale la tierra y empiece a hacer surcos y demás, ¡pum!, que inventan el arado, ¿no? Después el cuate dice, ¿cómo las hacemos para que llegue el agua? Pues con los canalitos, güey, pues hacen los canalitos y de repente bolas, que inventan los sistemas de irrigación. Y es cuando dicen, oye, pues si nos podemos quedar a vivir acá, ¿qué tal si en vez de ser nómadas nos volvemos sedentarios? Y se vuelven sedentarios, pero luego, cuando pasaba el agüita y el lodito se hacía así duro, dicen, ay güey, y si empezamos a hacer cosas con el lodo y empiezan a hacer vasijas, y después con las vasijas dicen, oye, pues ya le metimos un chorro de cosas, ¿cómo las distinguimos? Pues solo una cruz y eres tú, por una palomita y es ese güey, y se inventa la escritura. Y poco a poco empezamos a desarrollar cosas hasta que la gente dice, ¿qué tal si a partir de todo lo que hemos innovado, pues construimos ciudades? Entonces empiezan a construir ciudades, entonces dejamos de ser nómadas, inventamos la agricultura, inventamos los sistemas de irrigación, inventamos la escritura, empezamos a construir casas primero de lodo, después de cosas más complicadas, pero al final empezamos a construir ciudades. Y no se acaba ahí, porque como vivíamos cerca del río, veíamos que subía y que bajaba, y alguien dijo, a ver, vamos a tomar notación de las estrellas, el río, la marea, todo, y vamos a inventar un calendario. Entonces, madres que se inventó, perdón, entonces otras que se inventó el calendario, ¿no? Entonces la gente empieza a darse cuenta de que empieza a cambiar la civilización, y de repente dicen, ¿sabes qué? Había un griego que traía ondas así súper chidas para llevar agua, entonces agárrate ese tornillo de Arquímedes y vamos a ver si con esto podemos empezar a subir agua todavía más lejos de donde estamos, y empiezan a utilizarlo después para subir grano y demás, y entonces la civilización empieza a avanzar. De hecho, es lo que estaban utilizando en el año 300 antes de Cristo, lo empiezan a utilizar ahorita en los Países Bajos para detener el agua, ¿no? Una cosa de estas. Entonces, es cuando dices, todo empezó con un güey y dos palitos, ¿no? O sea, francamente dices, el invento más importante es sin duda el arado, porque es lo que dio origen a la civilización, porque después de eso vinieron muchísimas otras cosas. Llegó, por ejemplo, el molino de agua, y gracias al molino de agua llegaron cosas después como esta. Y digo, esto es un paso por el tiempo, pero es que es impresionante si se ponen a pensar cómo podemos hilar las innovaciones, cómo la innovación más importante que es el arado nos llevó, por ejemplo, a inventar esta cosa, ¿no? Que la gente empezó a utilizarla primero pues para jalar hilitos, así tenemos. Después ya llegó la Bella Durmiente, se picó todo lo que quieran, pero después de eso se inventaron los telares y la gente empezó a desarrollar la industria textil, y son esas cosas espectaculares, ¿no? Pero con esto así aprovecho de manera súper forzada, pero aprovecho para moverme un poquito más en el tiempo a la época medieval, ¿no? Y cuando estábamos en la época medieval, la razón por la que es importante es porque todas estas innovaciones las estábamos usando ya en la vida diaria, ya no era el pretexto para quedarnos sedentarios, ya era parte de la vida. Entonces llegó un momento en el que ya estábamos disfrutando de todo lo que la innovación nos había dado y nos sentamos en nuestros laureles. Muy parecido a lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Porque dices, ya innovamos mucho, ¿no? Ya hay mucho más que hacer, pero pasa algo muy interesante en 1347. Llega un barco, ese barco trae una rata, la rata muerde un cuate y ese cuate se enferma de algo que se conoce como la peste bubónica y la gente se empieza a morir, ¿no? Entonces, bueno, pues sí estábamos bien, ya habíamos innovado, ya habíamos cambiado y todo. Entonces, bueno, pues no importa, en ese momento éramos 350 millones de personas viviendo en el planeta. Pero pasa algo muy interesante. La peste bubónica mata a la mitad de las personas en Europa, a la mitad. Imagínense que llegara una enfermedad que matara a la mitad de la población, o sea, ni contarnos hacemos eso, ¿no? Entonces, básicamente, ¿sí vieron la película? Bueno. Pero lo que sucede es que esto afortunadamente nomás dura 4 años, y después de 4 años la gente empieza a bailar y empieza así. Esto es neta, pasa algo súper interesante, ¿no? Después de la peste bubónica se
muere la mitad de Europa, y pues lo que queda es un chorro de lana para heredar. Entonces la gente literalmente, después de que ya lloraron a todos los que se murieron, se ponen muy contentos porque ahora todo el mundo era millonario y surge esta cultura emprendedora moderna a partir de la celebración de que pues, no se murieron con la peste bubónica. Pero pasa algo súper interesante, cuando la gente está bailando así y demás, en Bélgica, uno de esos países que dices, ¿para qué sirve Bélgica? Bueno, Bélgica decide que la gente, o sea, parte de la bronca fue la falta de higiene. Entonces dice, a partir de mañana la gente va a usar calzones. Y viene la ley de los calzones de Bélgica de 1341. Y si no, googleenlo, se los prometo que sí fue como se inventaron los calzones. Pero ¿de qué se hacían los calzones? Pues trabajamos con lino en aquella época, ¿no? Entonces pues empiezan a trabajar con eso y empiezan a hacer calzones de ese tipo, pero pues no era como ahora que los usamos una semana y después los lavamos. En aquella época los usaban una vez y después los tiraban. Entonces se crea una industria completamente nueva, la industria de la gente que recogía calzones usados, porque la gente no tiene una cultura de lavarlos. Entonces la gente empieza la gente que se dedicaba a esto empieza a recogerlos y de repente, a nivel que yo me dedico a eso y pues me los llevo a mi casa, ¿no? Así como muchos de los que reciclamos, que encontramos latas y demás, los llevas a la casa y hay un momento que te dice, o tu esposa, tus papás, ¿qué haces con tanta pinche lata en la casa? Pues lo mismo pasaba, en aquella época lo que era recoger ropa usada, pero la ropa era de lino, entonces cuando la amontonas, la mojas y le empiezas a pegar, pues hace pulpa. ¿Y qué haces con pulpa? Papel. Entonces se pone súper interesante porque se inventa la industria del reciclado de papel a partir de la peste bubónica, que si nos damos cuenta todo viene desde el arado. Entonces dices, wow, gracias al arado tenemos papel reciclado. Pero más interesante, porque ya que teníamos papel y lo usábamos para todo, llega un cuate y dice, bueno, yo quiero hacer una Biblia, vamos a hacer así. Pues voy a presentar mi nueva imprenta que tiene partes que se pueden mover, y viene Gutenberg y inventa esta cosa. Y después de Gutenberg llega otro cuate y dice, pues yo voy a agarrar su invento y voy a inventar el libro de bolsillo. Entonces llegan los manitos y dicen, ¿saben qué onda? Vamos a inventar el libro de bolsillo porque con esto podemos abrir un curso. Y el primer libro que se imprime como libro de bolsillo fue un curso de ingeniería y bolas. Surge la carrera de ingeniería. ¿Y qué sigue después? No, pues Chapingo, obviamente, ¿no? O sea, no, realmente, si se ponen a pensar todo lo que ha pasado en la historia, esto es sensacional, porque ciertamente éramos nómadas, estábamos viendo qué onda, pero llega el cambio climático, dices, más tenemos que movernos, caminas, llegas al Nilo, te sientes ahí, nos reproducimos, tenemos que movernos, inventamos la agricultura, el arado, la irrigación, empezamos a inventar cosas para jalar agua, subir, bajar, almacenar grano, la escritura, y de repente llegamos al papel reciclado por culpa de una rata que mordió un güey y de peste bubónica, y de repente tenemos el libro de bolsillo, las carreras de ingeniería y Chapingo. O sea, es cuando dices, chingada, el invento más importante de la historia es definitivamente el arado, ¿no? Pero pasan cosas todavía más interesantes, porque una vez más llega el año 1899, se juntan todos los cerebrotes en Europa y deciden, ¿saben qué? Ya acabamos de inventar todo lo que había que inventar, ya no tenemos por qué innovar. Esto está en la biblioteca del Reino Unido, en la biblioteca de Londres. Dice, están las minutas donde dicen, acabamos de inventar, ya no hay nada más que inventar. 1899, o sea, por allá estaban los hermanitos Wright, estaba Henry Ford, estaba Zuckerberg, estaba Obed Mayoral, o sea, estaba todo el mundo ahí, o sea, a punto de cambiar para siempre la historia, ¿no? Pero la arrogancia del ser humano, 1899, ya acabamos de innovar. ¿Y qué pasó después de eso? Pues se fue la luz. Se fue la luz porque estábamos utilizando la tecnología para algo que quizá no era lo que teníamos que hacer. Pero esto me lleva, o sea, una vez más, dando brincos en el tiempo, me lleva a la época de los 60s. Y cualquiera que consume drogas sabrá que fue una de las mejores épocas del mundo. Era más barato, por lo menos. Más difícil de conseguir porque no había internet. Pero el caso es que la época de los 60s es una época sensacional para todos los que nos dedicamos a la innovación, todos los que nos encanta voltear a ver a las estrellas y decir que podemos y tenemos que hacer algo por este planeta, ¿no? Entonces, una de las cosas más interesantes de los 60s es que, bueno, pues se inventa internet, se inventa el mouse, pero también en 1962 el presidente de Estados Unidos se para enfrente de estudiantes en la Universidad de Rice y les dice, ¿saben qué onda? Vámonos a la luna. Y lo que eso lleva es todo el equipo del presidente voltea a verse como, ¿y este güey qué le pasó? ¿Por qué quiere irse a la luna? Y nada, no tenemos la tecnología. Y el cual todavía dice, de aquí a 9 años seguro llegamos a la luna. Y todo el mundo así como que, ¿de verdad, presidente? Pues básicamente con esa presión logró que se creara todo un equipo de trabajo, cerca de 10,000 personas trabajando en desarrollar la tecnología para que hace 50 años, ¿no? Hace apenas unos días fue el aniversario, 50 años lográramos aterrizar en la luna. Y es cuando dices,
bolas. O sea, realmente cuando nos lo proponemos, lo podemos hacer. Podemos desarrollar innovaciones que nos lleven a pararnos en la luna, ¿no? Pero esa época de los 60 trajo otras cosas, porque entre otras trajo la bomba poblacional, ¿no? Trajo la bomba poblacional que escribió Polanyi cuando éramos 3.5 mil millones de habitantes en este planeta. Entonces éramos la mitad de lo que somos ahorita, ¿no? Y desde entonces dijo, ya no hay suficiente tierra cultivable, pero no se esperaba que en un universo paralelo estaba un cuate que se llama Norman Borlaug, ¿no? Y los que viven y trabajan por acá y en este business medio tienen una idea de quién es este cuate, no es como que el padrino de todos ustedes. O sea, Norman Borlaug, su historia está súper chida. Este cuate nace en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, su vida es un poquito caótica. Se va a estudiar porque le gustan las semillitas, se vuelve agrónomo, se vuelve genetista, se va a la Universidad de Minnesota, está trabajando ahí, pide una lana al gobierno, tiene como 30 años y le dice al gobierno, te doy lana si te vas a México. Y el güey, ok, es más, te doy lana si te vas a Chapingo. Entonces, pues, lo primero que hizo fue buscar Chapingo en el mapa. Y cuando no lo encontró, llegó a México y preguntó. Pero así es como llega Norman Borlaug. La Fundación Rockefeller le dice, ¿sabes qué onda? México está teniendo un chorro de broncas y a lo mejor puedes ir a ayudar. No es que no les quiere la ardilla, pero les falta un poquito de infraestructura, les falta un poco de tecnología y a lo mejor, si juntamos nuestros cerebros, México puede desarrollar algo así súper chido. Entonces se viene a trabajar y crea una pequeña estación de investigación que después se convertiría en algo muy medio importante que es el CIMIC. Pero cuando llega este cuate, se pone a trabajar en trigo, se pone a trabajar en variaciones de trigo y desarrolla el trigo enano, ¿no? Y es una de esas cosas que aquí se los tengo que decir porque yo soy más de agricultura, pero perdón, ya me emocioné con la emoción, no digo groserías, ya me lo había dicho mi esposa, pero nomás les tengo que contar rapidísimo algo que no sé si a todos nos sucede, pero a mí me pasa que hay momentos en la vida que nos volvemos más mexicanos que otros, ¿no? Así como que somos más nacionalistas, ¿no? Me pasó una vez cuando estaba en China, estaba en Hong Kong, y estaba caminando por el malecón, y así, y con el perdón, de repente escucho así, chinga tu madre. Y yo así, no, seguro es a mí, pero no sé quién, ¿no? Entonces volteé buscando y así, es tu papá, no sé dónde estás. Y en eso vi, estaban pasando una pantalla, una película de Salma Hayek en China, ¿no? Con subtítulos chinos. Entonces me senté ahí con 1 millón de mis mejores amigos chinos. Me senté en el malecón a ver la película de Salma Hayek. Y a mí me cae gorda Salma Hayek, pero en ese momento me sentí así como que sí, yo soy de acá, soy mexicano, ¿no? Luego la otra, yo vivo en Ítaca, en Nueva York, donde está la Universidad de Cornell, que es una de las universidades de agricultura más importantes del mundo. Y la parte de agricultura está muy padre, porque puedes ir a ver, puedes ir a los laboratorios y ver qué onda. Y de repente voy caminando así, y de repente estás leyendo cómo se llaman los laboratorios y las variaciones de plantas, y de repente, Chapingo, y me siento Chapingo, güey, espérate, así como que, o en inglés, no, Chapingo. Y entras ahí y tienen variaciones de trigo, y tienen cosas así, tienen la historia de cuando Norman Borlaug estuvo por acá, y dices, güey, yo soy mexicano, no conozco Chapingo, pero yo soy de allá también, ¿no? O sea, te llega ese orgullo así fantástico, porque lo que sucede es en la bomba poblacional, Polanyi dice que India y Pakistán particularmente los cargó el payaso. Básicamente ya no hay suficiente tierra cultivable y se van a empezar a matar. Y en eso empieza la guerra entre India y Pakistán por el territorio de Kashmir, y básicamente se están partiendo la cabeza por un pedacito de tierra, ¿no? Entonces dices, pues Polanyi tenía razón, ya se están peleando por tierra cultivable, aunque bueno, en Kashmir no crece nada. Pero el caso es que se están peleando, y en este universo paralelo de Norman Borlaug en Chapingo dicen, no tiene por qué ser así. Juntan 35 camiones y los llenan de muestras de todo lo que se había desarrollado por estos rumbos y lo mandan a India y a Pakistán. Pero se va el camión así, eso no sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlo porque está en YouTube documentado, padrísimo. Llegan los camiones a Los Ángeles y les dicen, no, ya estalló la guerra entre India y Pakistán, no puedes ir, no, o sea, no podemos mandar nada. Entonces Norman Borlaug ya como se encaja todo, pone así en sus maletas, pone su traje de baño y todas las cosas, llena las muestras y se lanza, se mete a India, Pakistán ilegalmente, ya con el primer ministro, y dice, ahí están tus pinches semillitas, a ver qué haces con ellas. Para no hacerles el cuento largo, no desapareció el mapa de India, no desapareció el mapa de Pakistán. Realmente cambiamos esto. O sea, lo que logró Norman Borlaug fue salvar cerca de 1.000 millones de vidas. Es más, la tumba de Norman Borlaug, no sé si sabían eso, dice responsable de haber salvado 1.000 millones de vidas. Está enterrado en Minneapolis, pero cuando vas, debido al trabajo que hizo aquí en Chapingo, debido al trabajo que hizo, le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1970 por haber salvado 1.000 millones de vidas, y en su tumba dice eso. O sea,
chido, o sea, que la mía diga, güey, manejo a Chapingo un día. Pero que tu tumba diga, responsable, ha salvado 1,000 millones de vidas, tampoco no es lo mejor que te puede pasar. O sea, realmente lo que él logró fue incrementar 2.8 veces la producción de trigo en lo que la población mundial aumentaba solo 2.2 veces. Básicamente desarrollamos la forma de alimentar a todo el mundo con ciencia, con innovación, con perseverancia. Infraestructura no teníamos, pero no importó en su momento. Logramos que la gente que comía pocas calorías empezara a comer más calorías. El promedio de calorías de la dieta de una persona en este planeta hoy es 2.768, ya sea 2.063. Y en este momento estamos tratando de que esto pase en el resto del mundo. Estamos tratando de llevar esta innovación a África. Una de las cosas que más me apasiona es obviamente la innovación y la tecnología, pero otra es las personas que buscan cambiar el mundo con innovación y con tecnología. Y ya que comando de tiempo, más o menos. ¿Yo? ¿Voy bien? Ok. Bueno, ya ahorita me callo, pero les quiero contar la historia de dos cuates que me caen bien. Y este que está aquí atrás de mí, este es el culpable de que yo me haya vuelto ambientalista. Yo era bien grinch. Para mí lo verde la lana y nada más, bueno, y otras cosas que no puedo mencionar en público, pero al final conozco a este cuate, conozco a Shai Agassi y me cuenta su historia y es cuando dije, no, pues tengo que ser ambientalista, ¿no? Este cuate en el 2005 lo invitan al Foro Económico Mundial y está sentado en una conferencia que está dando Bill Clinton, y cuando Bill Clinton, así, imagínense el Foro Económico Mundial, ¿no? Las personas más acá fresas del mundo están ahí y Bill Clinton los regaña y les dice, ¿cómo hacemos de este mundo un mundo mejor? ¿En qué momento nos vamos a poner a trabajar en hacer de este mundo un mundo mejor? Pero fue de esas preguntas densas, ¿no? Que si ves el video te das cuenta que todo el mundo así como que empiezan, el típico que te hace la pregunta y pues no quieres que te volteen a ver porque te van a pasar al frente, no te estás viendo el piso y todo el mundo, y tenías a todos, ¿no? Así presidentes, ministros de finanzas, de todo el mundo viendo el piso. Y al fondo había un cuate que se llama Shai Agassi, que era programador de una empresa que se llama SAP. Y el güey así, yo quiero. Entonces, lo que hace es, pues, renuncia a su empresa y pone una empresa nueva que se llamaba Un Mundo Mejor. Así se llamaba su empresa, Better Place. Y cuando le preguntan, ¿qué hace tu empresa? No sé, pero vamos a construir un mundo mejor. Entonces empieza a pensar, es que el problema con el mundo es la infraestructura del mundo. El mundo está hecho para el petróleo, el mundo está hecho para el cemento. ¿Qué tal si cambiáramos la infraestructura del mundo? Entonces pone como misión de su empresa cambiar la infraestructura del mundo. Una chamba chiquita, no nada más. Entonces, pero viene la parte más interesante. Como pues, se puso una tarea complicada y quería cambiar la infraestructura del mundo, empezando con cambiar la infraestructura de petróleo para traer carros eléctricos, dice, pues tengo que conseguir a alguien que sí sepa cómo se mueve el mundo. Entonces, levanta el teléfono y le marca al primer ministro de Israel, porque no eso hace Estados Unidos, ¿no? Le marca y le contesta, y cuando le contesta, le cuenta su historia y lo convence, lo hace chillar y le dice, ¿sabes qué? Yo soy tu socio, güey. Entonces, de repente, Shimon Peres, primer ministro de Israel, y Shai Agassi son socios en una empresa que quiere cambiar el mundo. Entonces, Shimon Peres le dice, ¿sabes qué? Conozco un cuate que tiene una empresita que se llama Nissan, que a lo mejor quiere jugar con nosotros, le hablan al CEO de Nissan, a Carlos, creo que ahorita ya no es ni desgraciado el pobre, pero le hablan, le dicen, oye, estamos cambiando el mundo, ¿no quieres jugar? Y que se une. Y de repente tenías una empresa que se llama Better Place con 3 socios, el primer ministro de Israel, el director general de Nissan, y este güey, ¿no? Y empiezan a hablar con inversionistas y levantan $1,000 millones, $1,000 millones antes de empezar a vender, porque su idea era así de espectacular. Lo que ellos querían era transformar el mundo, lo que ellos querían era cambiar la infraestructura para que pudieran existir vehículos eléctricos. ¿Y qué es lo que pasa con todos aquellos que sueñan y que quieren montar empresas para cambiar el mundo? Pues quebró. Realmente no pudieron, pero sentaron las bases para que llegara un cuate de Sudáfrica después y que dijera, ¿sabes qué onda? Shai Agassi ya la armó, creo que yo puedo construir los coches que este cuate quería que hubiera, yo tengo un poquito más de varo, entonces vamos a crear una empresa que se llama Tesla. Todo porque Bill Clinton regañó a Shai Agassi decidió quebrarse para poder tener la infraestructura necesaria para que llegara un cuate como este a crear una empresa de vehículos eléctricos. Y no solo eso, llega este cuate y dice, nosotros tenemos que evolucionar como especie, como seres humanos, tenemos que salir de este planeta y más allá de las estrellas, vámonos a Marte. Y entonces crea una empresa que se llama SpaceX, que está haciendo cohetes espaciales para poder mudarnos a Marte todos. Y los avances son espectaculares, porque esa imagen que les mostré al principio es la primera prueba de que podemos realmente despegar para llegar a Marte con el suficiente combustible, con el tamaño de cohete que se necesita. Pero al hablar de esto empiezan a diseñar cómo va a ser la vida en Marte, se ponen a pensar y está espectacular, ¿no? Se ve así como todo lo que nos imaginamos y vimos en las películas de ciencia ficción. De hecho, esta es una imagen oficial de la NASA de cómo se imaginan que va a ser la vida en la Luna para después desarrollar la vida
en Marte. Y ahí es cuando se pone interesantísimo, porque empiezan a trabajar con la Universidad de Cornell, porque la Universidad de Cornell tiene un departamento de literatura clásica que estudia tecnología romana y que determinan cómo se construyeron los caminos en la antigua Roma. Y quieren utilizar exactamente la misma tecnología para construir caminos en la Luna y en Marte y conectar los invernaderos y todo lo que van a hacer allá. Entonces ahí es cuando dices, wow, o sea, vale la pena voltear al pasado, vale la pena voltear, es más, 2000 años, 10.000 años, 3.000 años atrás y darnos cuenta de que los inventos más importantes que hemos desarrollado como seres humanos se llevaron a cabo cuando más los necesitábamos. Y en este momento lo necesitamos, en este momento necesitamos agricultura, necesitamos regresar a las bases de la revolución verde, necesitamos empezar a pensar qué es lo que necesita el mundo, qué es lo que necesitamos como especie, porque si estamos pensando en que en algún momento vamos a poder llegar a Marte, y ahorita ya encontramos agua en Marte, o sea, ahorita ya es una posibilidad, las condiciones del suelo son las adecuadas para sembrar cosas, ya tenemos agua, tenemos la forma de producir oxígeno en Marte, lo único que tenemos que hacer es llegar allá, pero ya que lleguemos tenemos que alimentarnos. En este momento la NASA ya sacó la lista de los 10 vegetales que nos vamos a llevar a Marte, porque son compactos, porque los podemos llevar, incluye la lechuga, la espinaca, la zanahoria, el pimiento verde, la cebolla verde, los rábanos, que es una dieta medio espectacular, pero bueno, eso es lo que parece ser nos vamos a llevar a Marte. Entonces, en este momento lo que se necesita es innovación para que podamos en algún momento desarrollarlo allá. Hay una estación en Utah, en Estados Unidos, que está simulando las condiciones del planeta Marte para agricultura, porque lo que queremos ver es si podemos llegar y vivir y sobrevivir allá. O sea, en este momento el mundo, que cuenta con 7.500 millones de personas, está a punto de llegar a su límite. Si no hacemos algo como lo hizo Norman Borlaug en 1968, esto va a valer gorro. Lo que necesitamos es inspirarnos por la belleza de este planeta en el que vivimos, porque sí, ciertamente, ahorita somos 7.500 millones de habitantes, pero para el 2034 quizás seamos 300 personas en Marte. Y lo que se necesita es desarrollar la innovación, porque además, ¿saben qué va a pasar? La innovación que desarrollemos para ir a Marte, lo más probable es que lo utilicemos aquí en la Tierra. Y quizás sea la forma como finalmente llevemos el nivel de producción a donde tiene que estar para que podamos alimentar a toda África, a todo el sureste asiático, a toda Latinoamérica. Lo que tenemos que hacer es simplemente regresar a trabajar, acordarnos que en algún momento aquí, donde estamos nosotros, surgió la revolución verde y a partir de eso cambió el mundo para siempre. Una cosa que tenemos que hacer es enfocarnos y poner atención a lo que importa. Entonces podemos pensar que sí, realmente las cosas están muy mal, podemos pensar que el cambio climático, que lo que hacemos no funciona, o podemos pensar que siempre hay alguien tratando de cambiar el mundo y pues ¿por qué no nosotros? Muchísimas gracias y felicidades. Agradecemos mucho su participación, muchas gracias. Y hablando de innovaciones, el doctor innovó en su tiempo. Entonces, hay espacio para algún comentario o alguna pregunta que no sea imprudente para el doctor, y él está a la disposición de escucharlos. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿La verdad? Dime rápido, porque creo que vamos a bajar a patadas. Invitamos entonces al maestro Ben Mayoral, nos acompañe para hacer la entrega de un reconocimiento. Muchas gracias por su participación.